Buenas tardes. Como no estoy seguro si podemos hoy estar en línea, entonces voy a subir este video para que lo puedan consultar. La idea es ver brevemente algunos temas sobre TCP y UDP, particularmente sobre el protocolo TCP. Vamos a ver cómo funciona el encabezado. El encabezado de TCP, como pueden ver, tiene los primeros bits el puerto fuente, que son 16 bits, y el puerto destino. Con estos puertos fuente y destino se establece el socket, que ya lo habíamos mencionado, es decir, la dirección IP fuente con el puerto fuente más la dirección IP destino con el puerto destino forman lo que se denomina un socket. Ya hablamos de los puertos bien conocidos de TCP, o al menos mencionamos algo sobre el tema. Pues eso está en estos primeros 32 bits del encabezado TCP. Luego viene lo que se denomina el número de secuencia, y es que cada paquete TCP va numerado de tal forma que cuando se envían los reconocimientos desde el otro extremo de la conexión, entonces se puede identificar cuáles son los paquetes, el paquete de los paquetes que se están reconociendo. Luego viene el ACK, donde se da también el reconocimiento, que incluye usualmente el número de secuencia. Allí hay dos modalidades. Hay una modalidad donde se envía un reconocimiento por cada paquete, o hay una modalidad que se llama piggybacking, que busca hacer más eficiente el protocolo TCP, de tal manera que en el piggybacking se reconoce el último paquete recibido. Es decir, cuando se reciben todos los paquetes en orden y se revisan que efectivamente llegaron todos, entonces se manda un solo reconocimiento reconociendo todos los paquetes que llegaron previamente. Una de las cosas que puede ocurrir en TCP es que los paquetes no lleguen en orden, y eso a veces genera problemas con este mecanismo de piggybacking. Pero pues cuando la condición de la red es buena, pues normalmente funciona. Luego viene un campo de offset, que no lo vamos a mencionar ahora. O sea, estos campos que vienen, offset reservado y los flags, tampoco no vamos a hablar de ellos todavía. El siguiente campo es el tamaño de ventana. Esto tiene que ver con el protocolo, los protocolos de control de flujo y el protocolo de arranque lento, donde se va definiendo el tamaño de ventana de tal manera que en la medida que se van reconociendo los paquetes, TCP va aumentando el tamaño de ventana y hasta que se logra pues un máximo tamaño de ventana. Después de la cabecera viene los datos, y ahí es donde entra a jugar el tamaño de ventana, porque lo que me permite ese tamaño de ventana es enviar más datos en el campo de carga útil o de payload del protocolo. Cuando hay un reconocimiento negativo, cuando se pierden paquetes y no se recibe el reconocimiento, lo que hace TCP es que reinicia la ventana y regresa o a la ventana más pequeña del protocolo o a un tamaño de ventana anterior. También esto depende un poco del protocolo de control de flujo que tenga implementado la versión de TCP. Finalmente, viene un campo de checksum, que es un campo de verificación de errores de la cabecera. Este campo de checksum básicamente utiliza un mecanismo de CRC para hacer el análisis de errores, de detección y corrección de errores. Luego viene un puntero de urgencia que permite algún tipo de priorizado de paquetes. Este urgent pointer es un puntero que lo utilizan algunas variantes agresivas de TCP para priorizar sus datos sobre otras variantes. Entonces se suele manejar con mucha precaución, y no todos los sistemas hacen caso de la información que va en este campo. Y finalmente hay una serie de opciones que también será motivo de revisión posterior. En TCP se maneja algo que se llama la conexión a tres bandas, que se ve en el lado izquierdo aquí de la gráfica. Se envía primero un paquete SYN o de sincronización hacia el receptor. El receptor básicamente envía un reconocimiento, un ACK de ese paquete SYN.
una vez recibido ese ACK, el emisor envía otro ACK diciendo que recibió, y en ese momento queda establecida la conexión, y a partir de ahí pues empieza el flujo de datos entre emisor y receptor. En el caso de UDP no hay un establecimiento de conexión previo, simplemente cualquiera de los dos lados de la conexión puede enviar una solicitud o una respuesta, y tanto en la solicitud como en la respuesta pueden ir datos directamente. Para el cierre de conexión, después de que se ha transmitido una serie de datos y demás, entonces el iniciador de la conexión puede enviar un paquete de finalización, y ahí puede haber dos tipos de cierre de conexión: un cierre activo o un cierre pasivo. Es decir, en el cierre activo el iniciador envía el campo de fin. En el cierre activo simplemente el receptor, si después de un cierto tiempo no recibe paquetes, cierra la conexión. Si vamos al cierre activo, una vez se envía el paquete fin, el receptor envía un ACK y otro paquete fin, notificando que se cerró la conexión, y el iniciador reconoce ese último paquete fin y ya la conexión queda cerrada en ambos lados. En el caso de UDP, fíjense que la cabecera de UDP es muchísimo más sencilla. Solamente tiene el puerto de origen y el puerto de destino, es decir, se maneja el mismo concepto de sockets que hay en TCP, solo que no hay ninguna otra información adicional. Está la información de la longitud de los datos, y luego el checksum o la detección y corrección de errores. Y después ya vienen los datos, es decir, UDP es un protocolo muchísimo más sencillo, por eso se utiliza en conexiones de audio y de video, donde lo único que se verifica es la integridad de la cabecera con la suma de control, y el resto simplemente pues se envían los datos. Otro tema importante que vale la pena mencionar, y que voy a mencionar aquí brevemente, es el tema del control de congestión. Allí el término en inglés son los algoritmos de gestión activa de cola, o Active Queue Management Algorithms. De esos algoritmos hay hoy en día, o al menos hasta 2014, que es el último RFC que hay al respecto, hay definidos estos 5 algoritmos. El más conocido de todos y el más utilizado tal vez es el Random Early Detection, que corresponde a la RFC 2309. Esto data del año 2000 aproximadamente. Fue un algoritmo desarrollado por Sally Floyd. Y si ustedes revisan la RFC van a ver el nombre de ella allí. El Random Early Detection es un algoritmo muy sencillo, donde básicamente cuando las colas de un dispositivo TCP llegan a un cierto nivel que se puede ajustar, entonces el dispositivo envía una notificación de congestión solicitándole al otro extremo de la conexión, bien sea que espere para seguir enviando paquetes o que reduzca la tasa de envío de paquetes. Entonces, se pueden utilizar los dos esquemas. Aquí es importante aclarar que en los algoritmos de control de congestión hay algoritmos que son entre dispositivos, es decir, entre dispositivos intermedios de la red, o congestión extremo a extremo. La congestión extremo a extremo se viene trabajando un poco más recientemente. El Random Early Detection es congestión entre dispositivos, es decir, se hace con el dispositivo más cercano que se tenga. Pero en general, pues trata de manejar la congestión. Luego viene otro algoritmo que todavía no está completamente definido, está en draft, que es el Blue. El Blue tiene un mecanismo activo diferente de detección de congestión, así como el PCN, el Precongestion Notification, que utiliza una notificación de congestión, la denominan predictiva o preventiva. Y es que allí, por un lado, se trata de que sea una congestión extremo a extremo, es una diferencia importante del PCN con el RED, y los dispositivos tratan de, a partir de la tasa de datos que reciben, prevenir en qué momento se van a congestionar y empezar a mandar notificaciones de congestión con suficiente anterioridad. Algo parecido hace el Controller Delay,
Y el más reciente de todos estos es tal vez el Proportional Integral Controller Enhanced, o PIE, que se basa, como su nombre lo indica, en un mecanismo que viene del mundo del control, que es el controlador proporcional integral, mejorado de tal manera que no se detiene completamente el envío de datos, es también un protocolo de control extremo a extremo, sino que en la medida que se va detectando que puede aparecer congestión, se solicita que se reduzca la tasa de envío de paquetes. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre congestión? Pueden ocurrir dos cosas. Una, que el dispositivo empiece a descartar paquetes TCP completos. O hay una tendencia más nueva o una serie de recomendaciones más recientes que plantean la idea de descartar bytes. Esa idea de descartar bytes puede ser interesante, pero tiene algunos problemas prácticos, puesto que pues, el paquete TCP es una entidad completa y descartar bytes puede ser un poco más arriesgado. Sin embargo, pues eso es un tema que está en discusión, que lo pueden revisar en los documentos de TCP. Bueno, eso era básicamente esta presentación corta para poder irla subiendo.